La favela del Sereno, enclavada en el corazón de la ciudad, era un lugar de contrastes violentos. De día, los niños jugaban al fútbol con una pelota de trapo en los callejones estrechos, y el olor a frijoles cocidos se mezclaba con el aroma de la hierba húmeda en las laderas. Pero por la noche, descendía un silencio pesado, roto solo por el rugido ocasional de motos sin silenciador y el sonido lejano de disparos que hacía que todos contaran las detonaciones, rezando para que no se acercaran. Era en este escenario donde el pastor Samuel, un hombre de 65 años con el rostro marcado por arrugas profundas y una sonrisa aún más profunda, mantenía su pequeña iglesia, el refugio del Salvador. La iglesia era un barracón de madera contrachapada y ladrillos a la vista, con bancos improvisados y una cruz hecha de 2 trozos de madera recuperada. Pero para la comunidad era un faro. Samuel no era un hombre de teologías complejas, su sermón era simple: Dios nos ama, incluso aquí. Y nosotros necesitamos amarnos unos a otros, incluso aquí. Repartía sopa, consolaba a madres que habían perdido a sus hijos por la violencia, y mediaba en conflictos entre facciones rivales con un valor que rayaba en la temeridad. Su única arma era una Biblia vieja, heredada de su abuelo, con los bordes de las páginas completamente gastados por el sudor y el aceite de sus dedos. La cubierta de cuero marrón estaba reseca y agrietada, y todo el libro estaba hinchado de tanto uso, sujeto con una goma elástica para que no se deshiciera. Aquel martes por la noche, el culto estaba particularmente lleno. Unas 50 personas, en su mayoría mujeres, ancianos y algunos niños, llenaban los bancos, cantando himnos con una fe que parecía desafiar la realidad del exterior. El aire estaba pesado, cargado no solo por la humedad, sino por una tensión palpable. Un conflicto entre 2 grupos rivales estaba a punto de estallar, y todos lo sabían. Samuel, sintiendo el miedo en el aire, se desvió del sermón preparado. Abrió su Biblia en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, su voz, aunque cansada, era firme y clara, cortando la tensión como un hilo caliente en la mantequilla. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día. Fue en ese preciso momento cuando el mundo exterior irrumpió en el barracón. La puerta de madera fue derribada de una patada violenta. 2 hombres encapuchados, empuñando pistolas, entraron. No eran de la comunidad. Eran soldados de una facción de una favela vecina, enviados para dar un mensaje. El culto se detuvo. El himno murió en los labios de todos. El silencio fue súbito y aterrador, roto solo por el sonido de la lluvia que empezaba a caer sobre el techo de zinc. ¿Dónde está el hijo de doña Marta?, gritó el más alto de los hombres, su voz distorsionada por la máscara, apuntando con el arma a la aterrorizada congregación. El muchacho, un adolescente de 16 años, se escondía detrás de los bancos, su madre, Marta, intentando cubrirlo con su propio cuerpo. Samuel no vaciló. No levantó las manos en señal de rendición. En cambio, levantó la Biblia. Bajó lentamente del púlpito, sus ojos fijos en el hombre armado, su rostro no mostraba ira ni miedo, sino una profunda tristeza. «Hijo mío», dijo Samuel, con una voz increíblemente tranquila. «Esta es una casa de paz. Guarda tu arma. El mal ya ha habitado suficiente en este lugar». El intruso se rió, un sonido seco y vacío. «¿Cree que ese librito va a detenerme, viejo?». Samuel siguió caminando hacia él, lentamente, manteniendo la Biblia en alto delante de sí como un escudo. La congregación estaba paralizada, conteniendo la respiración. La situación era tan surrealista que parecía una pesadilla. Un hombre anciano, desarmado, enfrentándose a un joven armado con nada más que un libro viejo. «Este librito, respondió Samuel, su voz ganando una autoridad sobrenatural, contiene las palabras del Dios vivo. Y hoy, él va a probarle que el amor es más fuerte que el odio». El hombre armado, irritado por la audacia, por lo que veía como un desafío tonto, decidió acabar con eso. No apuntó para herir. En el furor del momento, apuntó directamente al centro del pecho del pastor. Su dedo apretó el gatillo.
El estampido dentro del barracón cerrado fue ensordecedor. Varias personas gritaron. Marta agarró a su hijo con más fuerza, enterrando su rostro en su cabello. Samuel dio un tumbón hacia atrás, como si hubiera recibido un puñetazo en el esternón. Su mano, que sostenía la Biblia, fue proyectada contra su pecho. Tambaleó, pero no cayó. Una expresión de conmoción, no de dolor, cruzó su rostro. El hombre armado bajó su pistola, una sonrisa de satisfacción cruel en sus labios, esperando ver al anciano caer. Pero Samuel permaneció de pie. Miró al tirador, y entonces, lentamente, bajó la Biblia que estaba presionada contra su pecho. La bala no lo había alcanzado. Había alcanzado la Biblia. El proyectil del 9 milímetros había perforado la cubierta de cuero resecado y había viajado a través de los cientos de páginas frágiles y amarillentas. Pero no había salido por el otro lado. Se había detenido. Literalmente detenido, incrustado en las palabras del profeta Isaías, en el capítulo 54, versículo 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Samuel, con manos que ahora temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una emoción abrumadora, arrancó suavemente la bala del papel. Estaba caliente, pero aplanada y deformada, habiendo perdido toda su fuerza y velocidad en la espesura densa de las sagradas escrituras. Sostuvo la bala en la palma de su mano y la extendió hacia el hombre armado. Tu arma, dijo, con la voz entrecortada pero clara, no prosperó. El silencio en la iglesia era ahora de un temor reverencial. El hombre armado quedó paralizado. Sus ojos, visibles sobre la máscara, estaban desorbitados por la pura incredulidad. Miró la pistola en su mano, luego la bala en la mano del pastor, luego el agujero perfectamente redondo en la cubierta de la Biblia. La realidad, tal como él la entendía, se había deshecho. La física había sido suspendida. La lógica, aniquilada. Su brazo cayó a un costado del cuerpo. El arma pareció pesar 1 tonelada. No dijo una palabra. Simplemente retrocedió, con pasos vacilantes, y salió por la puerta derribada, seguido por su cómplice igualmente aturdido. El sonido de la lluvia afuera ahora parecía un bautismo, lavando el terror del momento. Cuando su motocicleta desapareció en la noche, la iglesia aún estaba en silencio. Entonces, una mujer anciana en la primera fila comenzó a llorar en voz baja, no de miedo, sino de gratitud. Y entonces, alguien comenzó a cantar una canción de alabanza simple y trémula. En segundos, todo el barracón cantaba, las voces ahora cargadas no de tensión, sino de un éxtasis liberador. Samuel miró la Biblia en sus manos. El proyectil se había detenido exactamente en el versículo que prometía protección divina. No era una coincidencia, era una afirmación. Un sello de Dios en la promesa. La noticia del milagro se extendió por la favela como un reguero de pólvora. La bala que no mató al pastor Samuel. La Biblia que es más fuerte que un arma. La iglesia, que antes era un refugio, se convirtió en un santuario. La Biblia dañada fue colocada en una caja de vidrio al lado del púlpito, el agujero de bala y la página con el versículo de Isaías perfectamente visibles. El milagro no fue solo balístico, fue social. Los 2 jóvenes intrusos volvieron a el refugio del Salvador días después. Esta vez, sin armas y sin máscaras. Estaban quebrados, confusos, buscando respuestas. Su líder, el que había apretado el gatillo, se llamaba Rafael. Sus ojos, una vez endurecidos por la violencia, ahora parecían los de un niño asustado. No podía dejar de mirar la Biblia en la vitrina, su mundo hecho añicos por la incredulidad de un evento que desafiaba todas sus certezas. ¿Por qué estoy vivo, pastor?, susurró, su voz un hilo de sonido. ¿Por qué está usted vivo? Yo apunté. Disparé para matar. Samuel puso una mano en el tembloroso hombro del joven. Porque Dios todavía tiene un propósito para tu historia, Rafael. A veces, Él necesita detener una bala para poder detener un corazón. Esa semana, Rafael comenzó a asistir a los cultos,
inicialmente sentado en el último banco, encorvado, como si esperara ser expulsado en cualquier momento. El conflicto que estaba a punto de estallar perdió su combustible. ¿Cómo se puede librar una guerra en un territorio donde las balas son detenidas por libros viejos? El respeto por el pastor Samuel y por ese barracón sagrado se convirtió en un acuerdo de paz no escrito. Los líderes de las facciones rivales, hombres endurecidos por años de confrontación, evitaban incluso mirar la iglesia al pasar, como si la simple visión de ese barracón pudiera desarmarlos. La paz que se instaló era frágil, sí, pero era real, una alfombra verde y tierna brotando del suelo árido de la violencia. Samuel nunca se jactó. Cuando le preguntaban sobre lo ocurrido, movía la cabeza y decía, no fue la Biblia, hijo. Fue la fe que representa. La bala no se detuvo en el papel, se detuvo en la fe de una comunidad entera que cree que el amor de Dios es más fuerte que el odio de los hombres. Yo solo era la mano que sostenía el escudo. El verdadero milagro es que Rafael está aquí con nosotros hoy, y no en una celda o en un ataúd. Años después, Rafael se convirtió en uno de los jóvenes líderes de la iglesia, responsable de un proyecto social que sacaba a los niños de los callejones para enseñarles música. Siempre llevaba en el bolsillo un fragmento laminado de la página dañada de esa Biblia, con el versículo de Isaías legible. Era su recordatorio personal de que ninguna historia está perdida, y que la gracia puede ser tan repentina e impactante como un proyectil, pero infinitamente más poderosa. La Biblia con el agujero de bala permaneció en la iglesia, no como un ídolo, sino como un testimonio silencioso y elocuente. Un testimonio de que, a veces, en los lugares más oscuros, donde la violencia parece el único lenguaje, una palabra de esperanza, sostenida por una fe inquebrantable, puede literalmente detener un proyectil en su camino. El verdadero milagro no fue la bala aplanada, sino el corazón transformado de un joven armado, y la paz frágil, pero real, que descendió sobre la favela del Sereno, demostrando que las armas más poderosas no están hechas de metal, sino de papel, tinta y una promesa eterna que, una vez creída, se convierte en un escudo impenetrable a la sombra del Omnipotente.